Curso intermedio de la Brigada Multifuncional Operativa. Esta brigada fusiona las actividades de dos brigadas, la de primeros auxilios y la de prevención y combate de incendios. Capítulo 16. Hidrantes. Expondremos los hidrantes. La norma mexicana NMX S 066 SCFI 2015, seguridad, equipos de protección contra incendio, sistemas fijos, sistemas de rociadores automáticos, diseño e instalación. En cuanto a hidrantes, establece lo siguiente. Hidrante: conexión exterior con válvulas hacia un sistema de abastecimiento de agua que brinda conexiones de mangueras. Tipo de hidrante de barril seco. Sus características son: este es el tipo más común de hidrante. Tiene una válvula de control por debajo de la línea de heladas. Hay ubicado un drenaje en la parte inferior del barril, por encima del asiento de la válvula de control para un adecuado drenaje después de la operación. Tipo de hidrante de flujo. Sus características son: el hidrante que se utilice para el flujo y la medición de flujo de agua. Tipo de hidrante de incendios privado. Sus características son: conexión con válvulas sobre un sistema de abastecimiento de agua que tiene una o más salidas y que se utiliza para abastecer de agua a las mangueras y a las autobombas del Departamento de Bomberos en una propiedad privada. Tipo de hidrante público. Sus características son: conexión con válvula sobre un sistema de abastecimiento de agua que tiene una o más salidas y que se utiliza para abastecer de agua a las mangueras y a las autobombas del Departamento de Bomberos. Tipo de hidrante residual. Sus características son: el hidrante que se utiliza para la medición de las presiones estática y residual durante un flujo. Tipo de hidrante de barril húmedo. Sus características son: tipo de hidrante que se puede utilizar donde no hay peligro de clima de heladas. Cada salida de un hidrante de barril húmedo está provista de una salida con válvula roscada para la manguera contra incendios. Asimismo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en cuanto a hidrantes, menciona lo siguiente: conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua contra incendios en las condiciones necesarias de presión y caudal hasta el lugar donde exista el fuego. Son uno de los equipos más eficaces para la extinción de incendios, dadas sus especiales prestaciones en el transporte y proyección de agua. Se emplean dos tipos de hidrantes, con el diámetro nominal de la manguera empleada, 45 y 25 milímetros. Inspección, cuidado y mantenimiento. Mantenimiento e inspección del hidrante. En la mayoría de ciudades, la reparación y el mantenimiento de los hidrantes son responsabilidad del servicio de aguas, ya que este está más preparado para realizar este trabajo que cualquier otro. Sin embargo, en muchos casos, el personal del Cuerpo de Bomberos realiza pruebas de abastecimiento de agua e inspecciones de hidrantes. Por lo tanto, los bomberos deben buscar los siguientes posibles problemas durante la revisión de hidrantes: si existen obstrucciones como postes de señales, indicadores o cercados demasiado cerca del hidrante para conectarlo a una autobomba; si las salidas están encaradas a la dirección adecuada para conectarlo a un autobomba y hay suficiente espacio entre las salidas y el suelo para realizar conexiones de manguera; si el hidrante está dañado por algún accidente de tráfico; si el hidrante está oxidado
o corroído. Si las tapas del hidrante están bien pintadas. Si el vástago de accionamiento gira con facilidad. Si existen obstrucciones como botellas, latas, piedras, etc., dentro del hidrante que limiten el flujo de agua. La norma oficial mexicana NOM 002 STPS 2010, Condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, en su guía de referencia 6, recomendaciones sobre periodos máximos y actividades relativas a la revisión y prueba de sistemas y equipo contra incendio, de acuerdo a la tabla 6.1, frecuencia de la revisión y el tipo de pruebas referente a hidrantes, establece lo siguiente. Equipo o sistema, revisión. Hidrantes y monitores, mensual. Comprobar los armarios de mangueras para constatar que no están dañados y que todo el equipo está en buen estado. Semestral. En hidrantes de columna seca, comprobar la estanqueidad de las salidas de los hidrantes, la existencia de fugas, roturas en el cuerpo del hidrante, desgaste o aristas redondeadas en la tuerca de apertura y daños en las roscas de las salidas. Anual. Comprobar que todos los hidrantes se encuentran accesibles. También en la anual, en hidrantes de columna mojada, comprobar la estanqueidad de las salidas de los hidrantes, las fugas en la parte alta de los hidrantes y en las juntas de las tapas, roturas en el cuerpo del hidrante y desgaste en la tuerca de apertura. Operación. De acuerdo con los estándares de la NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de Estados Unidos, el personal debería operar e inspeccionar los hidrantes contra incendios al menos una vez al año para verificar su funcionamiento correcto y realizar las reparaciones necesarias. Se debe saber cómo operar los hidrantes para suministrar agua a través de mangueras para operaciones de extinción de incendios. Dejar fluir agua desde las salidas de descarga de los hidrantes para eliminar el sedimento. Realizar inspecciones periódicas. Asegurarse que las válvulas y las tapas funcionan correctamente. Ayudar en las pruebas de flujo. Consideraciones para hidrantes secos y húmedos. Todos los hidrantes deben abrirse y cerrarse lentamente para evitar daños a las mangueras contra incendios, hidrantes y otros equipos o lesiones a los bomberos. Abrir un hidrante demasiado rápido puede hacer que la manguera contra incendios conectada se mueva incontrolable a medida que la presión del agua endurezca la manguera. Cerrar un hidrante demasiado rápido puede causar un aumento de presión que se conoce como golpe de ariete dentro de la red de suministro de agua, lo que puede dañar las tuberías o los aparatos electrodomésticos conectados a la red, como calentadores de agua en residencias adyacentes. Consideraciones específicas para hidrantes secos. Para evitar la congelación, la válvula principal del hidrante seco está ubicada bajo tierra debajo de la línea de congelación. Normalmente el cilindro del hidrante, desde la parte superior del vástago hasta la válvula principal, está vacío. Esto evita que el agua del cilindro se congele durante periodos prolongados de temperatura bajo cero. Cuando la tuerca del vástago se gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, la válvula principal se mueve hacia abajo y permite que el agua fluya hacia el hidrante. A medida que
que la válvula principal se mueve hacia abajo, una placa de válvulas de drenaje unida al vástago cierra un orificio de drenaje ubicado cerca de la parte inferior del hidrante, pero permite que el agua fluya hacia el interior del cilindro del hidrante. Al girar lentamente la tuerca del vástago en el sentido de las agujas del reloj, se cierra el hidrante. La válvula principal se eleva y corta el flujo de agua hacia el hidrante. Al mismo tiempo, la placa de la válvula de drenaje se eleva y abre el orificio de drenaje. El agua restante en el cilindro del hidrante se vacía a través del orificio de drenaje. Se deberían tomar precauciones adicionales al operar hidrantes de cilindro seco en áreas donde el clima bajo cero es común. Si un hidrante de cilindro seco no se abre completamente, el drenaje puede dejarse parcialmente abierto. El flujo resultante a través del orificio de drenaje puede erosionar el suelo alrededor de la base del hidrante. Con el tiempo, esta erosión puede destruir el soporte del hidrante y hacer que gotee mucho. Esto puede poner el hidrante fuera de servicio y necesitar que se vuelva a instalar. Amigos brigadistas, los invitamos a seguirnos capacitando correctamente con la ruta de capacitación de Protección Civil para ustedes.